Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rosario? Buenas tardes. Bien, pues como hemos programado nuestra actividad para el día de hoy, vamos a desarrollar las estructuras tumorales de hueso y a partir de la siguiente semana ya entrar en sistema nervioso. Rosario, me avisa por favor si se ven las diapositivas. Sí, se ve, doctor. Muy amable. Le agradezco. Bien, pues vamos a dividir en dos nuestra actividad del día de hoy, más o menos unos 35, 40 minutos nuestra primera actividad. Vamos a hacer un puente de unos 5 o 10 minutitos para tomar un refresquito, comunicarnos, responder celular y después nuevamente nos conectamos para continuar con otros 35 o 40 minutos subsecuentes. Bien, pues recordar que las lesiones tumorales y pseudotumorales que afectan al hueso están en relación a la producción de cartílago o a la producción de hueso. Pero, sin embargo, también hay otro grupo, pseudotumorales o tumorales también, que a veces no tienen su origen celular muy bien identificado. O sea que no se puede identificar si es cartílago o si es hueso su célula de origen, como en el caso de sarcoma de Ewing. Como introducción, podemos decir pues que los tumores óseos primarios son infrecuentes y su número es muy inferior pues al de las metástasis y los tumores hematopoéticos que seguramente han visto en el capítulo número 13, con los linfomas de los linfocitos B, linfomas de los linfocitos T o NK. Y como en la parte práctica les he mostrado una laminilla de un tejido óseo que contenía pues en su estructura interna elementos glandulares, aparentemente provenientes de una adenocarcinoma de próstata. Sin embargo, la pésima supervivencia de solo el 50% y la cirugía desfigurante que sin duda pues conlleva el hecho de hacer un tratamiento ha hecho que el manejo de estas neoplasias sea pues un verdadero desafío, especialmente para los oncólogos y para los traumatólogos que tienen esta tendencia de atender este tipo de pacientes. El tratamiento de 2.400 casos nuevos de sarcomas óseos que se realizaron en Estados Unidos apenas representan pues menos del 1%. Entonces vean que no es muy frecuente. Tiene como objetivo optimizar pues la supervivencia y mantener la función corporal de ese paciente para que pueda movilizarse. En este caso les muestro una lesión ósea a nivel de lo que es la articulación de la rodilla y se ha tenido que implantar prótesis para que por lo menos el paciente pueda movilizarse. La mayoría de las neoplasias óseas aparecen durante las primeras décadas de la vida, o sea, en infancia o en adolescencia, y sobre todo en los huesos de las extremidades, como pueden ver este ejemplo, a nivel de la tibia. Entonces, la aparición en ciertos grupos de edad y la localización anatómica concretas proporcionan, pues, sin duda, un dato fundamental para que podamos pensar en un diagnóstico preciso. Si, por ejemplo, hablamos de los osteosarcomas, es más frecuente, pues, en la adolescencia y infrecuente en los adultos. Entonces, si me dicen que tienen 13, 14, 15 años y me dicen que es osteosarcoma, lo más probable, pues, que pueda ser cierto. Y, sin duda, su ubicación. Si me dicen que está la lesión alrededor de la rodilla o en la rodilla, pues hablaremos nomás de un osteosarcoma. En cambio, cuando hablamos de los condrosarcomas, estos sí van a afectar a lo que son los adultos. Y como pueden ver, pues afecta a la pelvis y a la lesión proximal de las extremidades. Entonces es fundamental de considerar estos dos aspectos, la edad y, sin duda, pues la localización del tumor. Los tumores óseos pueden pues manifestarse de varias distintas formas, especialmente cuando se tratan de lesiones benignas. A veces son pues sin duda hallazgos fortuitos o por al azar, ya que se sacó la radiografía por algún otro tipo de circunstancias.
Al principio, como toda lesión, va a ser pues asintomático, pero a medida que va comprometiendo la estructura cortical, producen un dolor y generan pues una masa de crecimiento lento. A veces el primer signo de lesión ósea, pues como en este caso, es la fractura. Ante una actividad cotidiana de sentarse, levantarse, dar la mano, peinarse, y se rompe en este caso pues el húmero. Las pruebas de imagen radiológica son muy útiles, pues sin duda, para hacer el diagnóstico preciso de que si es lesión ósea o cartilaginosa, además de mostrar la localización y la extensión exacta del tumor. Muchas veces, pues simplemente necesitamos hacer una biopsia para el diagnóstico definitivo. Si hablamos de la clasificación de los principales tumores óseos primarios, no hematopoéticos, sin duda, podemos hablar de aquellos que van a formar cartílago, que pueden ser benignos o malignos, aquellos que van a formar huesos, benignos y malignos, de origen desconocido, y pues el notocordal, que sin duda es el único componente maligno de este grupo. Dentro de los primeros que forman cartílago tenemos pues los osteocondromas, condromas, condroblastomas, fibromas, condrosarcoma, y dentro de los que forman hueso tenemos el osteomostoide, osteoblastoma, osteosarcoma, y de origen desconocido tenemos las de células gigantes, el quiste óseo aneurismático y pues sin duda el sarcoma de Ewing, que vamos a desarrollar como última etapa. Con excepción de las neoplasias originadas en las células hematopoéticas, como ustedes recordarán, los mielomas y los linfomas y las leucemias, el osteosarcoma pues es el cáncer primario más frecuente que va a afectar sin duda las estructuras óseas, seguida del condrosarcoma y finalmente el sarcoma de Ewing. Los tumores que son formadores de hueso son tumores pues de un tipo que va a generar un tejido osteoide sin mineralizar, o también puede formar hueso reticular mineralizado. Uno de estos es pues el osteomostoide, y sin duda tenemos que diferenciarlo del osteoblastoma, aunque como vamos a ver, las características histológicas de estos dos procesos son idénticos. O sea, histológicamente difícilmente nos podemos dar cuenta si se trata de un osteoma o de un osteoblastoma, pero difieren en cuanto a su tamaño, que es un elemento fundamental, el lugar de origen y los síntomas que van a producir. Primero, si hablamos de los osteomas osteoides, son lesiones pequeñitas, menores de 2 centímetros. Se supone que el osteoblastoma es pues más de 2 centímetros para hacer su diferenciación. Otro elemento es pues que afecta a hombres jóvenes en adolescencia y los menos de 20 años, por lo menos. Entonces, este osteomostoide que mide menos de 2 centímetros puede aparecer en cualquier hueso, sobre todo en los huesos de las extremidades. Alrededor del 50% de este tipo de tumores se van a localizar en el fémur o en la tibia, normalmente en la parte cortical, como en este caso. Entonces ya estamos focalizando nuestra atención en este grupo. Va a estar cubierto por una cortical reactiva, que puede ser única. A veces este hallazgo radiológico nos permite hacer esta posibilidad. A pesar del pequeño tamaño que presenta este osteomostoide, va a producir un dolor de tipo nocturno, o sea, en la noche, intenso, que mejora con el ácido acetilsalicílico o otros AINES. Entonces, en contraposición, el condroblastoma tendría que estar relacionado con un dolor diurno y no mejoraría sin duda pues con la administración de ácido acetilsalicílico. Entonces, si hablamos del osteomostoide, es probable pues que el dolor esté causado por la prostaglandina I2, producida sin duda por los osteoblastos. El osteoblastoma mide más de 2 centímetros y afecta con preferencia a la sección posterior de las vértebras, a nivel de lo que es su lámina o a nivel de lo que es su pedículo. El dolor no mejora con el ácido acetilsalicílico, como comentamos hace un rato, y el tumor no produce pues habitualmente una reacción ósea cortical. Entonces, el osteomostoide
Se trata a menudo pues mediante una ablación por radiofrecuencia, mientras que el osteoblastoma es pues necesario hacer un legrado y la extirpación muchas veces, como pueden ver, en bloque. Es infrecuente la transformación maligna de estos cuadros. En su morfología, el osteomostoide y el osteoblastoma, dos lesiones óseas que van a generar masas redondas o ovaladas de tejido duro, granulento y hemorrágico. Si vemos al microscopio, prácticamente no podemos distinguir, porque ambos van a contener trabéculas de tejido óseo reticular dispuestos de forma aleatoria, revestidos, como pueden ver, por gran cantidad de osteoblastos, y un estroma de tejido conectivo laxo que contiene gran cantidad de capilares dilatados y congestivos. Entonces, para ambos grupos, prácticamente viene a ser la misma característica histológica. El tamaño es relativamente pequeño y los límites bien definidos y las características histológicas que acabamos de ver, benignas, pues nos hace ver de que hay gran cantidad de osteoblastos neoplásicos que ayudan a distinguir pues estos tumores de los osteosarcomas. Porque en los osteosarcomas vamos a encontrar gran cantidad de pleomorfismo y patrones de malignidad en este grupo celular que acabamos de mencionar. Los osteomas osteoides provocan pues la formación de abundante cantidad de hueso reactivo, como pueden ver. El verdadero tumor pues presenta un nido que radiológicamente pues es radiotransparente, redonda, pequeña y generalmente se mineraliza. Cuando hablamos de la porción maligna de esta misma estructura llamado osteosarcoma, es un tumor maligno sin duda, en el que las células cancerosas van a producir, como pueden ver, tejido osteoide y hueso mineralizado. Es el tumor maligno primario más frecuente de hueso y aparte del mieloma y del linfoma, representa pues, aproximadamente el 20% de los cánceres primarios. Entonces, este osteosarcoma afecta a todos los grupos de edad y tiene pues una distribución binodal entre lo que son ancianos y los adolescentes o jóvenes. El 75% de los casos afecta a personas menores de 20 años. También puede afectar a adultos mayores y tienen pues sin duda a veces una predisposición a osteosarcoma aquellos que ya tienen una enfermedad de Paget, infartos óseos, radioterapia previa, denominados entonces estos tumores como secundarios. Es importante ubicarnos en la estructura ósea para no confundir. Lo que ven de color verde es la epífisis, lo que ven de color amarillo es la metáfisis, lo que ven de color azul es la diáfisis, la epífisis proximal, la metáfisis proximal. En cambio, lo que ven de color rosado es la metáfisis distal y lo que ven de color rojo es la epífisis distal, hablando del fémur. Entonces es importante conocer que en ciertas estructuras óseas, como acá, en el extremo distal de la metáfisis distal del fémur, sería por el lugar preferente para que se presente el osteosarcoma. Afecta más a hombres que a mujeres, 1.6 a 1 es la relación, y los huesos largos pues van a ser afectados. El 50% se localiza en la rodilla, preferentemente en el fémur distal o en la tibia proximal. Estos tumores malignos presentan masas dolorosas que aumentan de tamaño y pues el primer síntoma, como a veces se presenta, es la fractura patológica. Se rompe el hueso ante una actividad cotidiana normal. Por lo general, las radiografías muestran pues una masa mixta, lítica, blástica, grande y destructiva. Y sin duda, si rompe la estructura cortical, va a levantar el periósteo y genera una sombra. Y ese levantamiento y esa sombra radiológicamente más o menos nos muestra un aspecto triangular, a lo que nosotros conocemos como triángulo de Cotman. Indica que es un tumor agresivo, sin duda, pero no es patognomónico o es signo de osteosarcoma. ¿Nos ayuda a diagnosticarlo? Sí.
Entonces, estos tumores tienen una incidencia máxima alrededor del brote del crecimiento de la adolescencia, porque se va a generar el cartílago de crecimiento en lo que los huesos crecen más rápido. Pueden predisponer pues, a la aparición de mutaciones, y en el 70% de los osteosarcomas tienen anomalías genéticas, como vamos a ver, adquiridas, como alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales complejas. Sin duda, hay que considerar entonces la mutación de estos genes dentro de la causa que genera este cáncer. Uno de ellos es pues, la mutación del RB, que nada más es el gen retinoblastoma, que se activa para generar pues, que el ciclo celular pase de G1 a S. Este tipo de mutaciones de la línea germinal RB tiene pues 1000 veces más riesgo de osteosarcoma. Presenta hasta un 70% de los osteosarcomas esporádicos. Otra mutación tiene que ver pues con lo que es el P53, el TP53. Los pacientes con síndrome de Li-Fraumeni que presentan mutaciones en esta línea germinal del PT53 tienen pues una incidencia mayor y altísima de desarrollo osteosarcomas esporádicos. Otra mutación tiene que ver pues con el DKN2A, que hoy en día se lo conoce como INEK4A. Inactivo en muchos osteosarcomas, codifica dos supresores tumorales, como pueden ver, del P14 y del P16 respectivamente. Otro gen mutado va a generar una sobreexpresión del MDM2 y del CDK4, ambos relacionados sin duda, pues, sobre todo para la generación y ampliación y generación de lo que son los osteosarcomas de bajo grado. Dijimos que la morfología del osteosarcoma nos hace pensar pues que de acuerdo a su origen, de acuerdo a su grado histológico, y si es primario o secundario ya nos va a dar muchos datos. Si decimos que es intramedular, intracortical o superficial, si decimos que es de grado histológico bajo o alto, y si decimos que es primario, secundario, trastornos preexistentes como el Paget, infartos óseos y radioterapia previa, nos haría pensar pues ya en un osteosarcoma. Estos tumores, como ven, son muy voluminosos, grandes, de color gris blanquecino, con varias zonas hemorrágicas y degeneración quística en la parte media. Destruyen con frecuencia pues, la componente cortical y protruyen hacia la parte externa, generando masas de partes blandas. La diseminación por la cavidad medular pues, es extensa e infiltra y sustituye, como pueden observar, la médula ósea roja hematopoética. Es infrecuente pensar que puede comprometerse la epifísis, pero puede darse, como en este caso, que entra incluso en la articulación y se produce pues una invasion articular. El tumor crece a lo largo de la estructura tendinosa e incluso de la porción articular. Cuando vemos el microscopio podemos ver pues núcleos hipercromáticos, grandes, pleomórficos, gigantes, con invasión vascular, gran cantidad de necrosis extensa y la formación, como pueden ver, de hueso por las células tumorales que nos hace pensar en este tipo de diagnóstico. El hueso neoformado forma a veces una estructura de encaje que puede depositarse en capas anchas o como trabéculas primitivas. Cuando abunda el cartílago neoplásico maligno, el tumor se denomina pues osteosarcoma condroblástico. Y dentro de las características histológicas podemos considerar un osteoblástico, un condroblástico, un fibroblástico, telangiectásico, células gigantes y células pequeñas. El tipo más frecuente de cáncer que encontramos a nivel del tejido óseo está ubicado en la metáfisis de los huesos largos, sin duda. Es primario porque se origina en el hueso, es intramedular ya que compromete la parte interna y es osteoblástico y de alto grado. Las características clínicas de los osteosarcomas se trata pues con un método multinodal que comprende la quimio neoadyuvante en primera instancia, seguida del tratamiento quirúrgico y posterior quimioterapia adyuvante postoperatoria para tratar de minimizar todos los efectos destructivos que este tejido tiene.
El pronóstico del osteosarcoma, pues, ha mejorado bastante desde la introducción de la quimioterapia, con una tasa de supervivencia a los 5 años del 70% en los pacientes sin metástasis. Estas neoplasias agresivas se diseminan pues a los pulmones, sin duda por vía hematógena. El 90% de los pacientes que mueren por este tipo de cáncer, sin duda van a tener pues metástasis a nivel del pulmón, huesos, encéfalo u otros órganos. Por desgracia, pues el pronóstico de los pacientes con metástasis recidiva de la enfermedad o un osteosarcoma secundario sigue siendo pésimo en relación al anterior. Vean, es menos del 20% de supervivencia a los 5 años. Entonces, la clave es hacer el diagnóstico en forma temprana, hacer una buena biopsia y una buena estadificación para que tenga una sobrevida excelente nuestro paciente después de que se haya hecho el tratamiento. Cuando hablamos de los tumores formadores de cartílago, estos tumores, pues en su mayoría, ubicados a nivel del tejido óseo, son benignos y también malignos y se caracterizan por la formación de un cartílago hialino, mixoide, y no así de cartílago elástico o fibrocartílago, que son componentes infrecuentes de este tipo de tumor. Los tumores benignos de cartílago son mucho más frecuentes que los malignos. Entonces, si encontramos un tumor cartilaginoso, en lo primero que debemos pensar probablemente que se trate de benignidad. El osteocondroma, como pueden ver, se denomina exostosis, es benigno y está pues cubierto por una capucha de cartílago hialino. Después tenemos hueso y sin duda tenemos médula ósea. Ambos, la porción cartilaginosa y el hueso, se continúan, como pueden ver, con la cortical del hueso de donde está generándose. Y la médula ósea se continúa con la médula ósea del tejido óseo propiamente dicho. Este tumor benigno es más frecuente y alrededor del 85% puede ser solitario. El resto forma parte de un síndrome de exostosis denominado hereditaria múltiple, y esta enfermedad es autosómica dominante. Entonces, vean, va a presentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estructuras neoplásicas y se diagnostica normalmente pues al final de la adolescencia. Los osteocondromas múltiples son pues aparentes de apariencia en la infancia y afectan 3 veces más a los hombres que a las mujeres. Los osteosarcomas simples o solitarios aparecen solo en los huesos de origen endocondral, o sea, en otras palabras, los huesos largos, y se localiza pues en la metáfisis, cerca del cartílago epifisiario de crecimiento. Estos huesos tubulares largos van a ser afectados de preferencia a nivel de lo que es la rodilla, pero también puede localizarse en la pelvis, escápula o costillas. Los osteocondromas son masas de tejido óseo de crecimiento lento que producen dolor si comprimen pues nervios o si se fractura el pedículo. En la exostosis hereditaria múltiple, los huesos adyacentes pueden estar pues arqueados o pueden estar pues acortados como reflejo de un trastorno asociado del crecimiento epifisiario. En su patogenia vamos a encontrar pérdida de función de los genes X1, XT2. Y pues cuando se encuentra esta mutación, este osteocondroma esporádico va a presentar pues una expresión de XT1, XT2, que codifican enzimas y sintetizan pues glucosaminoglucanos como el sulfato de parano. La disminución y la alteración de los glucosaminoglucanos puede impedir pues la difusión normal del factor IgAN, EHOC y HH, un regulador local del crecimiento del cartílago. En su morfología, el osteocondroma pues, puede ser sesile, puede ser pediculado, de 1 centímetro y puede llegar hasta 20 centímetros. La cubierta siempre está cubierta por cartílago hialino benigno. En los cortes, entonces vamos a encontrar una superficie cartilaginosa, una superficie ósea,
y la médula ósea que se continúa con el tejido o la cavidad medular del tejido óseo adjunto. En la clínica, los osteocondomas dejan pues, de crecer habitualmente en el momento que se cierra el cartílago de crecimiento. Se curan mediante extirpación simple en los casos esporádicos y difícilmente pueden progresar a un condrosarcoma. Bien, vamos a hacer un alto de unos 5 o 10 minutitos para después continuar con condromas, si es que no hay alguna pregunta o alguna aclaración previa. Bien, entonces, no habiendo consultas jóvenes, pues ya tomamos nuestra actividad dentro de unos 10 minutitos. Sí, doctor. Gracias, Cristian. Me avisa, por favor, Cristian, si es que se ven las diapositivas. Sí, señora doctor. Gracias, Cristian. Bien, pues hablando ahora de otro tipo de tumores formadores de cartílago, vamos a ver los condromas. Son benignos y forman pues cartílago hialino. Aparecen en los huesos de origen endocondral. Va a surgir este tipo de tumor en el interior de lo que es la cavidad medular. Supone que si estoy viendo hueso, su parte media, pues tendría que haber médula ósea y trabéculas. Bajo ningún concepto tendría que existir pues cartílago. ¿Qué dice el otro? Está aprendido su... ¿Qué significa ama? Pascual, ¿está prendido su micrófono? Bien. Gracias. Decíamos pues que va a surgir en la médula de la cavidad ósea y pues cuando se encuentra bajo esas características podemos denominar encondroma o en la superficie del hueso que va a denominarse condromas yuxtacorticales. Los encondromas, que son tumores formadores de cartílago hialino intraóseos, por lo general se van a diagnosticar pues, en personas entre 20 y 50 años de edad. Van a estar ubicadas estas lesiones a nivel metafisiario. Van a ser muchas veces solitarios en huesos tubulares de las manos y de los pies. La característica radiológica de este tipo de lesión es que nos muestra una lesión circunscrita, calcificada, con una zona central irregular, con un borde esclerótico que a veces lo denomina como signo del anillo en O. Sin embargo, hay que recordar pues, que este tipo de lesiones pueden ser partes, como por ejemplo de la enfermedad de Oliger y el síndrome de Maffucci. Van a ser trastornos no hereditarios caracterizados por gran cantidad de numerosos encondromas. En el caso de síndrome de Maffucci, como pueden ver, se va a caracterizar por presentar, además de los encondromas, hemangiomas de células fusiformes y quizás otro tipo de neoplasias adjuntas. Entonces, si nosotros ampliamos nuestra imagen, vamos a ver acá una mano con los hemangiomas visibles macroscópicamente. En la radiografía encontramos los encondromas y en la angiografía demostramos pues, la presencia de estos tumores vasculares. La mayoría de los encondromas en los huesos grandes son pues, asintomáticos y se detectan de manera incidental, pero en ocasiones son dolorosos y producen pues, fracturas patológicas. Cuando hay varios tipos de encondromas, la denominación es encondromatosis. Los tumores pueden ser numerosos, grandes y producir pues, gran deformidad, como en este caso a nivel de los dedos de la mano de este paciente. En su patogenia vamos a encontrar mutaciones heterozigóticas de los genes IDH1 y IDH2.
dentro de lo que son los condrocitos de la encondromatosis sindrómica o solitaria. Los pacientes con síndromes de encondromatosis son mosaicos, portadores de mutaciones del IDH1 o IDH2, solo un subgrupo de células tumorales por lo demás a lo largo del cuerpo de la estructura ósea. Recordar pues que estas mutaciones, especialmente del IDH1 y IDH2, están presentes solo en los subgrupos de células tumorales, tanto en los encondromas sindrómicos como en los solitarios. Las mutaciones de IDH1 y IDH2 van a formar isoformas de enzimas isocitrato que tienen una actividad enzimática nueva que conduce pues a la síntesis del 2-hidroxiglutarato. Ese 2-hidroxiglutarato es fundamental para entender de que puede existir una metilación alterada del ADN y vamos a denominar como oncometabolito. Este 2-hidroxiglutarato, sintetizado por las células tumorales mutadas que tienen el IDH1 y IDH2, van a difundir a las células adyacentes que tienen genes sanos, normales de IH. Entonces, a esa difusión vamos a denominar transformación por asociación. Cuando vemos la morfología macroscópica de este tipo de tumor encondroma, suelen ser menos de 3 centímetros, de color gris, azulado, translúcido, presenta uno o varias estructuras nodulares bien definidas de cartílago hialino, en cuya parte interior encontramos condrocitos, citológicamente y morfológicamente benignos. La porción periférica de estas estructuras nodulares pueden presentar calcificación endocondral y el centro puede calcificarse. Si vemos el grupo celular, tanto en la enfermedad de Ollier y o síndrome de Maffucci, encontramos pues atipia celular, lo que hace difícil a veces distinguir del condrosarcoma, para lo cual debemos considerar algunos detalles. Las características clínicas, el potencial de crecimiento de los condromas es limitado, el tratamiento depende de la situación clínica y sin duda pues de conseguir una funcionalidad a ese miembro. Es infrecuente que los condromas solitarios sufran una transformación sarcomatosa. Las personas que tienen un síndrome de Maffucci tienen también riesgo de padecer cáncer en otros órganos, como ser los ovarios o pues los gliomas a nivel del cerebro. Cuando hablamos del condrosarcoma, son pues tumores malignos que producen cartílago y se clasifican histológicamente en convencionales, de células claras, desdiferenciados o mesenquimatosos. Los tumores convencionales se subclasifican en centrales y periféricos y suponen pues alrededor del 90% de los condrosarcomas. Los condrosarcomas es casi la mitad de frecuente que los osteosarcomas y es el segundo tumor maligno del hueso. Un condrosarcoma tiene habitualmente 40 años o más y los hombres se ven afectados más que las mujeres, hasta un doble. Las variantes de las células claras y sobre todo las de tipo mesenquimatoso afectan a personas más jóvenes. Se van a localizar en el esqueleto axial, la pelvis, hombro y costillas. No suele afectar pues a la región distal. Las pruebas diagnósticas por imagen nos muestran que hay una matriz calcificada como focos de densidad confluente. El tumor de bajo grado y de crecimiento lento produce pues un engrosamiento reactivo de lo que es la cortical. En cambio, cuando hablamos de una neoplasia de grado alto, agresivo, destruye la cortical y sin duda pues forma una masa de parte blanda adjunta al tumor. La variante de células claras es excepcional porque se origina en las epífisis de los huesos largos y alrededor del 15% de estos tumores condrosarcomatosos convencionales son secundarios a encondromas o osteocondromas. En su patogenia, mutaciones de los genes XT1, 2, XL1, XL2, XL3. Los
condrosarcomas relacionados con condromatosis van a tener una mutación puntual del IDH2 y IDH1, además. Los tumores esporádicos van a generar un silenciamiento del gen supresor INK4A. Vean que en su morfología los condrosarcomas convencionales son tumores muy voluminosos, con formación de cartílago, matriz que suele ser pues gelatinosa, a veces mixoide, que puede rebosar sin duda la superficie cortical. Puede haber calcificaciones punteadas, necrosis central, espacios quísticos, y el tumor se va a diseminar a través de la cortical hacia la estructura muscular e incluso hacia la grasa. Cuando vemos al microscopio, la porción medular va a ser reemplazada, como vemos, por cartílago, hialino, por trabéculas, que presentan diversos grados de celularidad atipia citológica y actividad mitótica. Y él lo puede clasificar como 1 cuando tiene una buena diferenciación de aspecto cartilaginoso. Y de tipo 3 cuando prácticamente pues, este condrosarcoma tiene una celularidad alta, pleomorfismo, células gigantes, muy pleomórficas y además mitosis. El condrosarcoma desdiferenciado de bajo grado es un segundo componente del alto grado que no produce cartílago. Los condrosarcomas de células claras, como pueden ver, su citoplasma prácticamente es pálido, hay gran cantidad de células gigantes y formación de hueso reactivo adjunto. Condrosarcoma mesenquimatoso, vemos que el cartílago está rodeado por capas de células pequeñas, como si se trataran de un sarcoma de Ewing. En la clínica son masas dolorosas, aumentadas de tamaño, correlación directa entre el grado de conducta biológica. Puede haber grados de tipo 1 que tienen una sobrevida de 80-90% a los 5 años y los de grado 3 apenas 43%. Los condrosarcomas de grado 1 no suelen producir metástasis, mientras que un 70% de los tumores de tercer grado se diseminan por vía hematógena a los pulmones. El tratamiento convencional es extirpación quirúrgica amplia, condrosarcomas mesenquimatosos y desdiferenciados mediante extirpación quirúrgica, pero se añade quimioterapia. Muy bien, con esto hemos concluido pues las lesiones tumorales de la estructura ósea. No sé si hay alguna pregunta o alguna aclaración antes de despedirnos y continuar después con el sistema nervioso la próxima semana. Ok, jóvenes, un placer pues haber trabajado para ustedes. Nos vemos en prácticas el día de mañana.